Bien, Sí, súper bien. efectivamente, ya vamos en la alza 34, ya 34, ¿no es cierto?, consecutivas de precio de los combustibles, pero bueno, nosotros, ¿cierto?, es bueno recordar que como país somos un país netamente importador de combustibles, por lo tanto estamos sujetos a los vaivenes de lo que ocurra en el precio internacional del petróleo. Y en nuestro caso, ¿cierto?, el petróleo WTI del Golfo de México es la referencia y ese precio ha venido al alza. Ha tenido un mínimo, ¿cierto? Con todo esto de la pandemia, en abril de 2020 llegó en torno a los $20 el barril de petróleo y de ahí no ha parado de subir. Hoy día estamos ya cerca de los $70 el barril, superando incluso lo que teníamos pre-pandemia. Y eso tiene que ver, Miguel Ángel, principalmente con dos factores. Por un lado, la recuperación que está teniendo el mundo con las vacunas, ¿cierto? Ha hecho impulsar la demanda por combustible y la oferta no está respondiendo todavía con la fuerza necesaria, tanto por algunos problemas, ¿no es cierto?, de producción, como también por decisiones estratégicas que toma la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que no ha querido ir aumentando la producción con tanta fuerza justamente para sujetar un poco los precios. Y un segundo factor que nos afecta a nosotros como país es el tipo de cambio, el precio del dólar, porque como nosotros importamos el petróleo, está indexado el precio del dólar. Y el precio del dólar también ha estado al alza, ¿no? Estaba mirando los datos y, no sé, hace algunos meses atrás estábamos en torno a los 700 pesos, hace 4 meses atrás, y hoy día ya estamos en torno a los 750 pesos. Por lo tanto, tenemos precio internacional al alza y también tenemos precio del dólar al alza. Por lo tanto, eso ha hecho que en Chile tengamos alzas consecutivas en el precio de los combustibles, aun cuando estas han sido en alguna parte moderadas, suavizadas por el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO que tiene nuestro país, que algo ha ayudado a contener el alza, no la evita, pero la contiene. De lo contrario, hubiese sido incluso unos 30 pesos más alta de lo que hoy día la tenemos, Miguel Ángel. El gran tema, Patricio, es este impuesto que tiene el combustible y que el grueso de la comunidad, de la ciudadanía, a diferencia de los camioneros, no lo puede descontar. Entonces, ¿qué posibilidades ve usted y qué factibilidad hay de esta propuesta que se estaba levantando por algunos parlamentarios, que curiosamente se fue enfriando? En un momento estuvo bastante puesto sobre la mesa, hubo bastante discusión, pero en los últimos días, después, diría yo, de curiosamente las primarias, se enfrió y volvimos, parece, a foja cero. Sí, sí, efectivamente, ahí, ¿cierto? Hay una inequidad probablemente tributaria por cuanto el diésel, por ejemplo, paga mucho menos impuestos que la gasolina, siendo paga un cuarto de lo que paga de impuestos la gasolina, siendo que el diésel contamina mucho más. Y además de eso, como tú mencionas, ¿cierto? Los camioneros y los transportistas también descuentan, por lo tanto prácticamente no pagan ese impuesto, lo que sí sucede, ¿cierto?, con el impuesto a las gasolinas. Sin embargo, esta decisión también es una decisión compleja porque involucra, por un lado, recaudación fiscal. Recordemos que este impuesto constituye un importante ingreso para el país y por otro lado también el impuesto tiene que ver con las externalidades negativas que genera el combustible, porque si se bajara demasiado el impuesto, eso haría que, por un lado, aumente la contaminación también, la congestión vehicular, las enfermedades. Por lo tanto, hay ahí un tema que hay que revisar. Sin lugar a dudas que hay personas que se ven afectadas, ¿no es cierto?, de parte de la población, pero cuando uno mira los datos agregados, Miguel Ángel, uno puede ver que el 10% más rico de la población ocupa más de 20 veces el combustible que ocupa el 10% más pobre. Por lo tanto, el, para todos por igual, ¿no es cierto?, el impuesto a los combustibles también sería una medida regresiva desde ese punto de vista. Entonces, hay que tener cuidado, hay que estudiar bien esa iniciativa, tratando de buscar efectivamente de ayudar a las personas que corresponde, pero de no generar, ¿cierto?, a lo mejor una medida regresiva que signifique, por un lado, más contaminación, más congestión y además ayudar, ¿cierto?, a sectores de la población que no lo necesitan prioritariamente y otras sí lo necesitan. Es interesante conocer esos argumentos, esos temas que de pronto cuando se elevan algún tipo de iniciativas, particularmente cuando se trata de dar la impresión que esto va a tener un beneficio, que va a tener una rebaja, porque aquel desea
Si sacamos el impuesto específico de los combustibles, podría costar hasta el 50% menos. ¿Es tan así o simplemente esa es una cifra que precisamente se exhibe como una manera de entusiasmar a quienes piensan que por esta vía se puede en definitiva rebajar el valor que hoy día y cada jueves lo estamos viendo, está aumentando? No, es un poco menos, es una cuantía importante. En el tema de las gasolinas estamos hablando de aproximadamente 300 pesos corresponden a impuestos, por lo tanto habría que descontar unos 300 pesos del precio que hoy día tenemos. En el caso del diésel es un poco menos, como te comentaba, son alrededor de 80 pesos, ¿cierto? Lo que se descontaría. Ya, sin embargo, como te comentaba anteriormente, esta es una medida que, si bien, ¿no es cierto?, tiene probablemente un impulso, una adhesión popular, en el sentido de que a todos nos gustaría, ¿cierto?, que fuera más barata la benzina. También hay que considerar, ¿cierto?, que esto tiene otros ribetes, otras incidencias, ¿cierto?, como te comentaba, tanto en temas ambientales como también en temas distributivos. Por lo tanto, creo que es cierto que hoy día estamos viviendo una coyuntura de alzas en los precios. Ya creo que a lo mejor una solución pudiera ser perfeccionar un poco más este mecanismo que tiene el país de estabilización de los precios de los combustibles para que permita amortiguar un mayor porcentaje probablemente del precio de lo que hoy día lo hace, ¿ya? Pero como también comentaba al inicio Miguel Ángel, nosotros estamos sujetos a los vaivenes internacionales y el precio del petróleo a nivel internacional ha subido bruscamente. Ahora, yo creo que incluso todavía hay espacio para que al menos un par de semanas más, incluso podamos ver algunas alzas todavía en el precio de los combustibles, y después de eso debiéramos empezar a estabilizarnos porque ya la economía mundial se ha ido recuperando, ya, y eso va a hacer que la oferta tenga que responder con una mayor magnitud y que los precios tiendan a nivelarse, ¿cierto? Lo que venían en prepandemia. Por otro lado, otro efecto que nos está jugando en contra es el precio del dólar, como te comentaba, en Chile, que también ha subido bastante en el último tiempo, y eso también empuja el precio de los combustibles. Ahora, el precio del dólar ha estado subiendo principalmente, ¿cierto?, por incertidumbre política, económica que tiene el país. Por lo tanto, eso también repercute finalmente en lo que nosotros pagamos por los combustibles. Perfecto. Patricio, entonces, si hay alguna esperanza, no antes de agosto o septiembre, podríamos tener alguna rebaja en el precio. Sí, sí, yo creo que lo que uno observa a nivel internacional es que efectivamente todavía podrían quedar al menos un par de semanas más de alza en el precio de los combustibles. Habría que monitorear qué es lo que va a pasar con el dólar. Si el dólar baja un poco, ¿no es cierto?, en nuestro país, esto podría amortiguar y hacer que el precio finalmente de los combustibles termine al menos estabilizándose o teniendo subidas mucho más graduales. Pero de ahí a observar bajas importantes, creo que todavía falta un poco, Miguel Ángel. Perfecto. Vamos a estar atentos a eso, Patricio, porque la verdad es el sufrimiento del día jueves. Yo creo que ya como el martes, miércoles comienza el dolor de estómago para los consumidores y que tienen necesariamente que rellenar sus vehículos. Gracias, Patricio, que le vaya muy bien.